Universidad Estatal de Bolívar, Departamento de Posgrado, Maestría de Cultura Física, Mención Entrenamiento Deportivo. Facilitador, Ingeniero Mauricio Salas. Módulo, Estadística aplicada al deporte. Estudiante, Licenciado Martín Mora. Tema, los fundamentos básicos aumentan en las capacidades coordinativas de la selección de fútbol sala de la categoría superior masculino de la Unidad Educativa Santa Marianas de Jesús. 1. Pregunta. Los fundamentos básicos aumentan las capacidades coordinativas de la selección de fútbol sala de la categoría superior masculino de la Unidad Educativa Santa Marianas de Jesús. Variables. Fundamentos básicos y capacidades coordinativas. Hipótesis. Los fundamentos básicos aumentan en las capacidades coordinativas de la selección de fútbol sala de la categoría superior masculino de la Unidad Educativa Santa Marianas de Jesús de Guaranda. Objetivo general. Determinar si los fundamentos básicos aumentan las capacidades coordinativas de la selección del fútbol sala de la categoría superior masculino de la Unidad Santa Marianas de Jesús de Guaranda. Objetivos específicos. El primero. Aplicar los fundamentos básicos aumentan las capacidades coordinativas de la selección de fútbol sala de la categoría superior masculino de la Unidad Educativa Santa Marianas de Jesús de Guaranda. 2. Valorar las capacidades coordinativas de la selección de fútbol sala de la categoría superior masculino de la Unidad Educativa Santa Marianas de Jesús de Guaranda mediante un test. Utilizar métodos estadísticos para establecer la relación entre los fundamentos básicos y las capacidades coordinativas. Aquí tenemos la operacionalización de las variables. Como tenemos como dimensiones las capacidades coordinativas generales o básicas, los indicadores cuáles son: movimiento, adaptación, cambios motrices. Como tenemos otras dimensiones, capacidades coordinativas especiales, cuáles son las dimensiones: anticipación, diferenciación, acoplamiento, agilidad. Otra dimensión es las capacidades coordinativas complejas, cuáles son: ritmo, equilibrio, reacción. Y por último tenemos las dimensiones de las capacidades físicas coordinativas, cuáles son: fuerza, flexibilidad, resistencia, velocidad. ¿Cuál tenemos las preguntas? Estas preguntas se lo realiza mediante la técnica del test, que cuál va a ser el docente quien califique este test. Como podemos ver, aquí vemos los indicadores y escalas de las variables. ¿Cómo vamos a evaluar? La ejecución mala es de 1, ejecución regular es de 2, ejecución buena es de 3 y ejecución excelente es de 4. Como explicamos en la anterior diapo, tenemos las capacidades coordinativas generales o básicas, de quién entra el movimiento, y tenemos una pregunta del movimiento. Controlan los movimientos cuando realiza los fundamentos básicos de fútbol sala. ¿Quién es el que califica aquí como ejecución mala, regular, buena o excelente? Es el docente o el instructor o el preparador físico que está realizando este test. Aquí podemos ver las diferentes coordinativas complejas, como vemos cada una de las preguntas que tienen sus relevos, como es agilidad, ritmo, fuerza, flexibilidad. Son preguntas que tenemos las escalas, que son. Nota, esta nota es muy importante. Este test se analizará con la suma total de los ítems, que quiere decir de 1 a 15 es malo, 16 a 30 es regular, de 31 a 45 es bueno y de 46 a 60 es excelente. Quedando el test sumando nos va a dar 60 puntos y vamos a ver en cada rango en qué rango están. Póngase, si tiene un 14 va a estar en malo, o si tiene un 27 va a estar en regular, y así en los ejemplos. Informe de fiabilidad. Una vez que tengo los indicadores y escalas de que aplicamos en la encuesta, subimos la información del SPS con una prueba de piloto y se obtuvo lo correspondiente, que es a 9.67, la falta de Crouch, que es admitible este test. La validación de rangos. Aquí tenemos los rangos, que cuando nos vemos aquí los rangos, del valor de asigno valora la prueba de 0,0 es menor a la de 0,5. Es decir, que expertos acuerdan que el instrumento está de acuerdo para ser aplicado. Esto nos quiere decir que los expertos que nos calificaron esto están de acuerdo para realizar el test. Aquí está el muestreo. Con la población es finita, se va a trabajar con toda la población que se
encuentra inmersa en la investigación en un total de 15 personas, que quieren decir 15 deportistas o 15 que conforman la selección, con una margen de error de 2%. Aquí podemos ver el tamaño para un nivel de confianza de 95%, tamaño para un nivel de confianza de 97%, un tamaño para un nivel de confianza con un 99%. Análisis descriptivo de cada pregunta. Aquí cogimos la pregunta número 3. Podemos ver el desarrollo. Aquí la pregunta es el desarrollo de los cambios motrices con los fundamentos básicos del fútbol sala. Pónganse, aquí tenemos un total de 16. Que nos viene esa ejecución buena, tenemos la frecuencia 1, ejecución excelente, tenemos 14, y ahí nos da los porcentajes, que es 6,3, 87,6, que nos da un total 93,8. Aquí, poniendo esta pregunta, desarrollando, observamos que la pregunta dice lo siguiente: los datos que distribuyen la manera de la hepatocurrina con asimetría hacia la derecha y diversificación típica de 0,258 indicaron que el desarrollo de los cambios motrices, el rango es de 1,4 siendo 1 bajo y 4 el más alto. Esto permite establecer que el desarrollo con los fundamentos básicos de fútbol sala y de media es de 1,3, que sí ayuda. Esto quiere decir que los fundamentos básicos sí ayudan en las capacidades coordinativas de los deportistas. Aquí tenemos la hipótesis. La hipótesis: los fundamentos básicos aumentan en las capacidades coordinativas de la selección de fútbol sala de la categoría superior masculino de la Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús de Guarán. La hipótesis nula: la mediada de las capacidades coordinativas de los jugadores de la selección de fútbol sala categoría superior masculino antes del desarrollo de los fundamentos básicos es igual a la media de las capacidades coordinativas después del desarrollo de los fundamentos. Y la hipótesis alternativa: la media de las capacidades coordinativas de los jugadores de la selección de fútbol sala categoría superior masculino antes de la publicación de los fundamentos básicos es diferente a la mediana de las capacidades coordinativas después del desarrollo de los fundamentos básicos. Nivel de significancia es de, ya saben, del 0,5%. Escoger el método de valoración de la hipótesis. Tipos de datos son ordinal. La normalidad, los datos son normales. Diseño de trabajo de campo son 2 muestras de relaciones. Tamaño de la muestra son 15 jugadores a 10. La elección del método es de test de Wilcox. Reglas de dirección es que tienen el mayor tiene que ser 0,5 y menor 0. Calcular de la estadística de la prueba. Esto que viene a ser, nos viene a dar una decisión, ¿sí? Y la decisión, ¿cuál es? ¿Cuál es el valor de la prueba menor al valor de la significancia? Se rechaza la hipótesis nula. Esto quiere decir que mediante de las capacidades coordinativas de la selección de fútbol sala categoría superior masculina antes del desarrollo de los fundamentos básicos es diferente a la mediana de las capacidades coordinativas después del desarrollo de los fundamentos básicos. Por lo tanto, se puede afirmar que aumenta las capacidades coordinativas. Esto ha sido mediante mi tema de exposición. Muchas gracias.